Miguel, fíjate en el sitio donde estamos, ¿eh? Pues la verdad es que sí, qué bonito, qué suerte. O sea que muchas gracias por contar conmigo. Nos lo han cedido, pero la verdad es que es un sitio de tradiciones y parece que cada vez más nos quieren quitar las tradiciones del medio. O sea que todo solamente es progreso lo que es cambio y hay mucha equivocación en eso, claro, y toda la tradición quieren eliminarla, ¿no? Además, encima eres forofo de los toros. Soy forofo de los toros, sí, totalmente, vamos totalmente contracorriente, cosa que es muy atractiva, ¿no? Y luego estamos en una casa del pensamiento, ¿no? Yo creo que el pensamiento es el reducto de la libertad y por lo tanto, bueno, pues en lo externo, en efecto, ¿no? Pues hacen todo lo posible por imponer un pensamiento único y además equivocado y en muchas cosas contrario a la propia naturaleza del hombre. Pero, vamos, está claro que la libertad interior sigue siendo coto privado de cada individuo. ¿Por qué ese interés tan grande en quitar las tradiciones o todo lo que parece que permanece del pasado? O sea, en educación modificarla y modificar la historia, en los gestos, en las tradiciones, incluso en las formas de comportamiento. Pues yo no tengo la respuesta y luego además esto tiene, pues de alguna manera, el riesgo de fabular, que es lo mío, ¿no? Porque soy escritor. Pero yo tengo la sospecha, dejémoslo ahí, ¿no? De que hay un interés supranacional de dibujar a un nuevo ser humano más fácil de dominar. Estábamos hablando que estamos en un templo del pensamiento, ¿no? Pues el pensamiento es muy peligroso, ¿no? Para quien quiere controlarlo, ¿no? Bueno, es que estamos, más que pensamiento, lo que meten son ideologías nuevas, ¿no? No, por eso, el pensamiento es lo nuestro, ¿no? La ideología es muy contraria a la reflexión, ¿no? Es coger pues algo así como un ladrillo e intentar encajarlo, como no te cabe, pues te lo metes a golpes, ¿no? Sí. Hay una frase de Dostoyevski que se usa mucho, pero yo creo que a veces no se le da el sentido que tiene, que es la belleza salvará al mundo. La belleza, por ejemplo, Scruton, que me encanta, habla de la búsqueda de la belleza y de la unión con la verdad, ¿no? Sin embargo, cada vez se va distorsionando más, estamos en el culto al feísmo, en que la belleza es subjetiva y que hay muchas bellezas. Tú, como eres artista, pues tengo que preguntarte, ¿cómo ves tú, cómo buscas la belleza o cómo la encuentras? Pues mira, justamente está ahí en ese verbo, ¿no? En la búsqueda, ¿no? La belleza es la respuesta a quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Y es ese equilibrio que hace que también la vida sea una etapa que, a pesar del dolor que nos acompaña, pues sea feliz, ¿no? De todas formas, fíjate que me voy a atrever a negarte la mayor. Vale. Porque en efecto vivimos en unos momentos en los que parece que bueno, pues un poco paralelos a lo más crudo de la Revolución Francesa, donde es el Estado el gran dios, ¿no? Al que hay que someterse, pero sin embargo, a la vez, y es propio del ser humano, hay mucha gente muy rebelde que no está dispuesta a ceder esos reductos que nos pertenecen y que son sagrados, entre ellos la belleza, y la belleza en las relaciones personales, en la familia, la belleza en el arte. Hablabas tú del feísmo, ¿no? Pues el dar la vuelta a la espalda al feísmo y buscar, pues eso, esa armonía, ese equilibrio que nos hace ser mejores, ¿no? Y entonces yo creo que hay grandes revolucionarios, que somos tú y yo, y que es tantísima gente que no está dispuesta a dejarse dominar ni por las corrientes, ni por las modas, ni por eso que tememos tanto, que se llaman las mayorías, ¿no? Yo creo que una vida, no te voy a decir contraria a las mayorías, pero sí que se cuestione las decisiones de la mayoría, es una vida bella y es una vida que merece la pena y además muy divertida. Yo creo que también hace falta mucha humildad, ¿no? Para descubrir, o sea, ser capaces. Parece que estamos en un mundo donde ahora se habla mucho de valores, que son todos muy generales, y que además son cambiantes en general. Se habla mucho de empatía, se habla mucho de todos estos valores, pero contrariamente se están imponiendo
mucho las ideas, ¿no? ¿Y cómo crees tú que los jóvenes un poco les afecta estas contradicciones que hay tan grandes? No, sin duda, sin duda, sin duda. Y además, cuando más que las ideas, cuando lo que pretenden los poderes públicos y, vamos a decir, también las corrientes que manejan la cultura, cuando pretenden imponer ideologías, hay muchas víctimas, ¿no? Y de hecho yo hablaba de una vida divertida a contracorriente y en contra de ese modo único y blando de pensar, pero tiene su tragedia, ¿no? Y la tragedia es tantísima gente que se queda herida por el camino, ¿no? Pero yo creo que también estos tiempos son una oportunidad y pienso que, y a veces incluso me entra la risa, ¿no? Cuando se defienden opciones tan contrarias a la naturaleza del hombre, yo pienso que el que las participa y el que las elabora no es consciente de lo breve que es el tiempo y que la vida es apenas un suspiro, y es un suspiro que uno tiene que tratar de convertir en un tiempo de servicio, en una búsqueda de esa verdad que además, una vez que esto se acabe, yo estoy convencido, nos abrazará en su totalidad. Sí. La prueba es que hay mucha gente a lo largo de la historia que ha tenido grandes cambios de conversiones incluso al final de sus días. O sea, sí, cuando miras para atrás... Sin duda, ¿no? Y luego me viene a la cabeza de repente Napoleón, ¿no? O sea, hombres egregios que parecen ser el corazón de la historia, pues al final Napoleón pues termina siendo una pantomima, y ahora con el paso del tiempo, ¿no? La historia lo que viene a descubrir que más allá de su grandeza, que también la tuvo, pues esa grandeza pues se construyó sobre una pira de cadáveres en toda Europa, ¿no? Y podríamos hablar así también de los terribles ideólogos del siglo XX, etcétera, etcétera. Sí, y ahora tenemos otro. El del aborto. Y ahora tenemos el del aborto, que además para mí es un estímulo. Mira, ayer antes de venir a esta entrevista, se lo comentaba en casa, le hablaba a mi mujer, y de la alegría de encontrarme contigo, porque, bueno, pues yo creo que encontrarse con personas que son capaces de jugarse el todo por el todo, en este caso por los más débiles, por los más inocentes, que son los que están en proceso de nacer, pues es un estímulo, para mí es un estímulo muy grande, y de alguna manera también es como lo diría, ¿no? Pues cerciorarme de que aquello en lo que creo, lo creo todavía más. Esto es por vosotros, bueno. La verdad. Porque cuando yo te entrevisté la primera vez, hace ya un montón de años. Fíjate. Sí, y luego te invité a escribir de opinión. Sí, en Woman Esencia. Sí, exacto, que es muy arriesgado hoy día escribir de opinión, sí. Pero tú siempre eres coherente y siempre defiendes las cosas muy claramente, con ironía. ¿Qué te encuentras? Porque hoy día es muy complicado. Bueno, te encuentras pues gente que además utiliza esos verbos, ¿no? Que te odia y que te desea lo peor y te quiere apartar, y a veces te aparta, ¿no? Y luego te encuentras, que a mí es lo que más me interesa, es aquellos lectores que no participan de tu modo de entender las cosas, pero una vez se lo explicas con amabilidad, ironía, pues es muy bonito constatar cómo los ganas, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de la libertad que hay hoy día en la prensa? Bueno, lo de la libertad habría que ponerlo un poquito entre comillas, ¿no? ¿Qué medios son realmente libres y qué medios están de alguna manera sujetos, ¿no? a ideologías, a economías, es decir, a quien pone el dinero? Bueno, pues sí, yo creo que estamos casi rozando el tópico al hablar de esto, y luego que otros medios, yo pienso en el debate, donde de cuando en cuando tengo la suerte de publicar alguna columna, que otros medios sí que apuestan por una visión que no está de alguna manera condicionada a esos poderes. Fíjate que, claro, las nuevas generaciones, pues como pasa siempre, ¿no? Dan un giro copernicano al camino que nosotros hemos andado, ¿no? hasta estos momentos,
y yo veo que cada vez leen menos la prensa, ¿no? Leen un poquito más la opinión, pero las noticias, fíjate, las ponen en tela de juicio, tampoco ven la televisión y por lo tanto se ahorran los telediarios. Y yo creo que eso también tiene ventajas, ¿no? Porque sobre todo en el ámbito intelectual, es decir, en el ámbito universitario, mi sensación, especialmente entre los líderes, entre esos jóvenes que pueden construir la sociedad de pasado mañana, pues a mí me da la sensación de que empieza a haber bastante inconformismo y bastante incredulidad frente a esas corrientes de opinión que luego se cuelan en las series, en el cine, en los libros también, en la publicidad, etcétera. Sí, bueno, en las series que además hoy día tienen, porque antes no teníamos esas series, teníamos tres canales, luego fueron aumentando, pero ahora mismo tienen series a todas horas. Sí. Ahí sí que hay una inversión muy ideológica, hay una inversión terrible, ¿no? Pero ya te digo, también percibo que hay cierto hartazgo sobre algunas cuestiones, ¿no? Se ha insistido tanto en algunos temas que han terminado por convertirse en una caricatura que de tanto repetir hastía. Sí, hablando de jóvenes, tienes un trabajo, llevas haciendo muchos años muy bonito, de excelencia literaria con los jóvenes. Yo que leo varios y que una vez estuve en el jurado, sí. Sí que percibí unos jóvenes con mucha esperanza y además críticos. ¿Cómo ves a la juventud? Pues mira, yo cuando en efecto busco escritores entre la juventud con la intención de publicarlos, entre otros en Guamanesencia, en el medio que tú has emprendido y diriges, yo les animo a que recuperen esa realidad de la juventud que es la rebeldía, ¿no? Un joven que está docenado es un viejo en un cuerpo todavía sin envejecer, ¿no? Y la juventud es el tiempo para descubrir que uno ha nacido para hacer lo contrario de lo que se le diga, ¿no? Y además a mí me gusta incluso cuando el joven toma decisiones equivocadas, ¿no? Porque cabe ahí, y además suele suceder, el paso atrás, ¿no? El decir, mira, pues estoy durante una temporada viviendo mi sarampión y después vuelvo a aquello que es auténtico, ¿no? Y entonces en la escritura obliga a pensar. Antes de poner una sola palabra uno tiene que madurar lo que quiere transmitir, ¿no? Y entonces cuando uno piensa, que parece que es algo elemental, ¿no? Estamos todo el día pensando, pero no. O sea, cuando hablo de pensar, hablo de elaborar pensamientos propios, ¿no? Pues es muy fácil, yo creo que darse cuenta de que para que la vida brille se necesita esa belleza, se necesita la esperanza, se necesita necesitar de los demás, se necesita dar a los demás, es decir, cosas que son muy positivas, ¿no? Y luego, también es una convicción mía, la cultura occidental parte de la antropología cristiana y por lo tanto la antropología cristiana es la que da auténticas respuestas. Todavía estamos, y va a durar, pero yo creo que estamos en la cuesta abajo, en el tobogán de la anticultura, de ese feísmo, del hombre contra el hombre, de la vida es un castigo, de el amor no existe porque el ser humano es infiel por naturaleza, cosas que no son ciertas además. Todavía estamos en la cuesta abajo, pero estos jóvenes se lo plantean, lo piensan y además lo manifiestan con sus escritos y además lo escriben muy bien. Ahí ahora, en relación a esto que estás diciendo, es como una ausencia de un sentido de la vida, ¿no? Por eso hay tantas, desde enfermedades mentales a situaciones complicadas y parece como que esa ausencia de sentido la están justificando también o apoyando con todas las leyes. Claro. Si no quieres vivir, pues venga, a morirte, te facilitamos. Sí, no solamente eso, sino que las leyes ideológicas en el fondo lo que hacen es vaciarte de tu capacidad de decisión para que sean otros los que decidan y decidan por ti, ¿no? Y además son todas muy parecidas, ¿no? Quiero decir que nacen de una estrategia. La estrategia es que la sociedad no se plantea un problema que no existe o que existe de manera residual. Los ideólogos lo generalizan, lo comunican de una manera tan intensa
que el ciudadano acaba diciéndose a sí mismo, esto es una realidad y por lo tanto, como es una realidad, no me queda otro remedio que asentir a una ley, se me va a caer sobre las espaldas, la voy a tener que arrastrar durante muchísimos años y además va a dañar la sociedad. No te voy a decir de manera irreversible, porque el hombre tiene una capacidad de rehacerse que es propia a su naturaleza. Sí, la pena es la gente que se queda en el camino, por supuesto, ¿no? Por supuesto, porque además la ideología, vamos a decir, el pensamiento woke, ¿no? O woke, sí, no sé cómo, pues es un pensamiento que en efecto va directo a los elementos fundamentales del corazón, ¿no? Es decir, a confundir el amor con otra cosa, al confundir el servicio con otra cosa, a poner en primer lugar asuntos que son secundarios o incluso que ocupan el tercero, el cuarto, el quinto lugar, ¿no? Entre las preocupaciones del ser humano, y eso destartala completamente la vida del individuo que por desgracia cae dentro de esas garras. Me decía el otro día un educador, y me dejó, vamos, me pone ahora mismo la carne de gallina, que el índice de suicidios va a crecer exponencialmente a causa de las leyes transgénero, ¿no? Porque se toman como un juego, no son un juego. Ahí está, se pone sobre la mesa, y además sobre la mesa quirúrgica, ¿no? La identidad, el propio cuerpo, la propia fisonomía, el destino del individuo, etcétera. Y además no es revertible. Yo el otro día escribía un artículo en el que me preguntaba en voz alta, ¿dónde estarán los responsables de estas leyes cuando esos mismos padres quieran reclamar por el suicidio de sus hijos? Claro. O porque se dedican a la prostitución, sí, o por elementos, circunstancias tan espantosas que vamos a ver, ¿no? Vuelvo a insistir, luego estará la excepción. Y la excepción pues tiene sus recursos para ser tratada como corresponde, ¿no? Y yo ahí, sí, pues, pero no a nivel general o de moda como se ha puesto. Claro, claro, ¿no? Y además pues también este educador me daba datos, ¿no? En este caso de las mujeres, que es que además siempre sois las perdedoras en las leyes ideológicas, ¿no? Pues como en las mujeres que no están satisfechas con los prototipos de belleza, vamos a decir, tan falsarios, ¿no? Que ofrecen en las redes, las series, el cine, la publicidad, pues como en su desesperación se abrazan a la posibilidad de, bueno, pues será que yo no soy lo que soy, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues está viendo y vamos a ver, ¿no? Casos muy duros y con unas consecuencias terribles, ¿no? Tanto para la persona que entra dentro de ese juego, con la mejor de sus propósitos, con el mejor de sus propósitos, y para las familias que también entran en ese juego con la mejor de sus intenciones, ¿no? Exacto. Pero el precio a pagar va a ser muy duro. Sí, es para todos, en realidad. La verdad que sí. Vamos a cambiar y hablar de algo más feliz. Claro que sí. Hay una frase de Mark Twain que decía: buenos libros, buenos amigos y una conciencia tranquila. Eso es una vida dichosa. Eso es una dichosa, sin duda. Tú, desde luego, tienes que tener, bueno, tienes buenos amigos, tienes la conciencia tranquila. Sí. Y te dedicas a los libros. Y tengo una familia. Y tienes una familia maravillosa. Sí. Sí. Ahora, mi vida como la tuya, porque tú también creo que estamos a la par, no es una vida de rosas, ¿no? O sea, hay dificultades, hay momentos de cansancio, hay momentos de zozobra, hay momentos de dudas, por supuesto que sí, ¿no? Pero incluso con eso, nuestra vida merece la pena. No solamente merece la pena, sino que es una aventura que hay que contarla, ¿no? Es una aventura, totalmente. ¿Cuál es el problema ahora? Porque la felicidad se vende como que son cosas que se pueden comprar realmente. Incluso ahora, pues con todo este problema que hay de estos niños que tienen una insatisfacción por algún tema, y entonces se les vende que si consiguen esto, pues van a ser felices, porque ya lo han conseguido, y de ahí el problema, ¿no?, que hablábamos.
pero realmente las redes, todo es una sociedad de vender vidas ilusorias que nada tienen que ver con la realidad. ¿Qué hacemos con la sociedad? Bueno, pues respecto a la felicidad, yo creo que desentrañarla es el proyecto de toda la vida, ¿no? O sea, que va a durar desde que somos conscientes de quiénes somos hasta el día que perdemos esa conciencia, ¿no? Y yo creo que estoy empezando a descubrir el secreto, por lo menos para la mía, y es el vivir el presente. Es decir, cuando uno pone la felicidad en las cosas materiales o en que nuestra situación cambie de alguna manera, pues está perdiendo la vida del hoy y del ahora, que es donde realmente se juega la felicidad, ¿no? Porque eso es un futurible que depende de muchas circunstancias. Y fíjate, ayer también da la casualidad de que en la cena lo comentábamos con nuestros hijos, ¿no? Pues que luego, por ejemplo, si uno pone la felicidad en las cosas materiales, pues todos tenemos la experiencia de que una vez llegan, están bien, pero no colman. Y entonces eso hace que busquemos otras nuevas. Bueno, en los últimos libros que has escrito, que tengo aquí El sueño de Dios, que fue antes del COVID. ¿Fue antes del COVID? Exactamente, que ha hecho mucho bien y lo sabemos. Están entre Dios, la fe, La sombra del cóndor, de aventuras. ¿Por qué? ¿Qué es lo que crees? Tan radical. Claro. Pues mira, porque yo escribiendo me quiero divertir. Entonces no quiero ser, además desde el principio, no quiero ser un escritor de género. Tal vez me equivoque y tal vez eso haga, pues a lo mejor que no tenga una legión de lectores, pero es que no me sale. A veces las editoriales incluso me han dicho, oye, pero ¿por qué abandonas esto que parece que es un filón, ¿no? Sí. Digo, pues porque quiero que mi labor profesional, que es la escritura, no solamente me dé de comer, que da muy poquito, da para esos garbanzos que comentaba hace un momento, sino que me llene interiormente, ¿no? Y para eso necesito el reto, el reto en cada libro. Por eso Jesús aquí era un reto para todos. O sea, el transmitir la figura de Jesús, tú has dicho varias veces como que es, o sea, que hay un Jesús para cada uno, ¿no? Sí. Incluso para el que no cree. Incluso para el que no cree. Es más, yo creo que aquel que no cree es el que tiene a Jesús más cerca, ¿no? Está caminando a su lado, ¿no? Y Jesús es el protagonista de la historia más fascinante de la humanidad, porque en efecto cada uno se encuentra con él. No es que cada uno fabrique a su Jesús, que eso sería pues un error, ¿no? Y de hecho, bueno, me hace mucha gracia cuando algunas de estas personas, que antes hablábamos de las ideologías, ¿no? Woke, de las, vamos a decir, ideologías blandas, pues algunos de esos, vamos a decir, pensadores o ideólogos, de repente hablan de Jesús como personaje histórico que distorsionan, ¿no? Para justificar esas ideologías. Y entonces, sobre Jesús yo empecé a escribir y me di cuenta que es que no hay límites, ¿no? Es la persona, porque ni siquiera es un personaje, es una persona, bueno, pues que además su caminar es eterno, empezó en un momento concreto de la historia, pero va a durar para siempre, ¿no? Y eso hace que tenga un mensaje específico para cada uno de nosotros. Y que lanzarse a la aventura de descubrirlo, pues sea el gran proyecto de la vida. Sí, por eso lo de aventuras ahora después. Claro que sí, la vida es una aventura. Y además, fíjate, cuando nos convencemos de que es mejor no vivir aventuras, no salir a buscarlas, la vida se hace realmente aburrida. Sí, eso te iba a decir, que la aventura además se relaciona con esperanza, o sea, es como un camino, ¿no? Que buscas para algo. Sí, pero fíjate que además a mí me gusta pensar en la aventura como en la aventura de lo pequeño, ¿no? A veces la aventura está en que alguien de tu entorno muy cercano, a lo mejor tu marido o tu mujer, pues te dé un capirotazo y te diga, oye, mira, llevas mucho tiempo pensando solamente en ti, ¿no? Y pues es la aventura de decir, oye, acepto, lo pienso y si es necesario cambio, ¿no? Eso es un grandísimo trabajo y es un trabajo que nos hace mejores y que nos obliga a renunciar, y el aventurero es un gran renunciador. Sí. Renuncia a la comodidad, renuncia al prestigio, con total de vivir esa aventura, de la que no sabe además si volverá.
Cuando hablas de lo pequeño, o sea, en las cosas pequeñas también la belleza está en lo pequeño, en los actos que muchas veces creemos que son obras grandes o un cuadro maravilloso o que tienes que ser un artista especial, que tú eres artista, pero en lo cotidiano, y eso también se está perdiendo, ¿no?, en la educación. Bueno, Un gesto, en una pues mira, me vienen a la cabeza dos escenas. Una es una persona muy querida que tiene a un marido su marido está con una demencia muy rápida y ella está sola y no quiere enviarlo a una residencia, por más que en su entorno le insistan, ¿no? Porque está enamorado de él. Y entonces, cuando yo le veo cómo le mira, cómo le habla, cómo le repite las cosas una y mil veces, digo, aquí está la belleza. O cuando vas a un parque o llevas a tus niños al colegio y ves a dos pequeñajos jugar o asombrarse, ¿no?, con una flor, con un insecto, con una nube a la que encuentran forma, luego creces y dices, esto de mirar a las nubes para encontrar formas es una tontería. Pues no, y ahí está la belleza. Y ahí está el amor. Y ahí está el amor.